En esta mañana, vamos a seguir viendo la carta a los Hebreos, capítulo 2. Vamos a continuar ya con los versículos 14 al 18, los últimos versículos del capítulo 2 de la carta a los Hebreos. Para quienes puedan en sus Biblias, si tienen el programa de una app de Biblia, la versión que estoy siguiendo es la Biblia de las Américas, ¿sí? Por allí, si pueden optar entre versiones, les va a ser más fácil seguir la lectura desde la Biblia de las Américas. Seguimos viendo este capítulo que enfatiza mucho el tema de la salvación. Ya el hermano Yamil nos estuvo hablando algo también el domingo pasado. Estuvimos viendo al comienzo los versículos 1 al 4, cómo escaparemos de una salvación tan grande. Vimos el domingo pasado la exaltación de Cristo, coronado de gloria y honra, ¿no? Y el motivo de esa coronación. Y hoy vamos a continuar viendo acerca de, y estos versículos tratan sobre todo el porqué de la encarnación. Encarnación, Dios se hizo hombre. El motivo, el propósito de la encarnación y lo que Dios consiguió para sus hijos e hijas, para todo creyente, para todo aquel que está unido a Cristo a través de la encarnación, del segunda persona de la Trinidad, del Hijo de Dios. Dice la palabra de Dios así en el versículo 14 en adelante. Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda su vida, porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo, pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Todos aquellos que estén unidos a Cristo, ¿sí? Todos aquellos que confían en Cristo, ¿sí? Son beneficiarios, ¿sí? Disfrutan de los beneficios que Cristo logró mediante su encarnación. Y vamos a considerar tres grandes bendiciones que describen el pasaje, ¿sí? Y que fueron conseguidas precisamente por el Hijo de Dios mediante su encarnación. Las razones, ¿por qué Dios se hizo hombre? ¿Por qué la segunda persona de la Trinidad se hizo hombre? Vivió entre nosotros. Bueno, el por qué nos va a llevar a ver tres grandes beneficios que obtuvimos nosotros como cristianos unidos a Cristo, ¿sí? Por la fe, hechos posibles por Cristo mediante su encarnación. Veremos en primer lugar que el Hijo de Dios se hizo hombre para saldar la deuda que nosotros teníamos con la santidad de Dios. En segundo lugar, veremos que el Hijo de Dios se hizo hombre para librarnos de la muerte. Y en tercer lugar, veremos que el Hijo de Dios se hizo hombre para constituirse nuestro más grande ayudador, ¿sí? En nuestro peregrinar por esta vida hasta que cuando Cristo vuelva alcancemos la completa salvación. En primer lugar, veremos que Cristo se hizo hombre para saldar la deuda que teníamos ante la santidad de Dios. El versículo 17 dice así: por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin, es decir, con qué propósito la segunda persona de la Divina Trinidad, el Hijo de Dios, se hizo semejante a sus hermanos, ¿sí? A fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Acá tratamos el problema del pecado, ¿sí? Del pecado, el pecado del ser humano, ¿sí? Esta voluntaria, ¿sí? Accionar este proceder del ser humano ya desde nuestros primeros padres de Adán y Eva, de apartarnos de Dios, ¿sí? Y de vivir por nosotros mismos en nosotros la última autoridad de nuestras vidas.
¿sí? Este problema del pecado que comenzó con Adán y Eva y a partir de entonces arrastra toda la humanidad, toda la descendencia, afeó toda la creación de Dios, ¿sí? Afeó todo el orden creado, manchando todo lo que era bueno y agradable, como dice la palabra de Dios en Génesis 1:31, cuando Dios vio al finalizar el sexto día todo lo que había hecho, vio que todo era en gran medida bueno. La santidad de Dios estaba en cada una de sus obras, en cada uno de los animales, de las plantas, las montañas, las profundidades de los abismos, de los mares, que aún todavía el hombre conoce mucho más de la luna que lo que hay en las profundidades del mar. Cada especie que aún no conocemos, que son tremendas, que nos asombran. Vemos allí la creatividad, la belleza de lo que es la sabiduría de Dios, su santidad, su inigualable ser en todas las cosas, su pureza, su limpieza y sobre todo al haber creado al hombre y a la mujer. Sin embargo, el hombre, como dice la palabra de Dios en Romano, introdujo en todo este orden creado el pecado y con ello la corrupción del pecado, arruinando todo el bello cuadro que la creación de un Dios santo hizo. Un Dios santo hizo una creación bella, preciosa, pero el hombre con su pecado lo arruinó y con esto ofendió la santidad de Dios. ¿Qué derecho tenía el hombre para manchar la creación de Dios? Ninguna, ¿sí? Como el hombre de repente, con su pecado que introdujo el mundo y con ello las consecuencias en el reino animal, vegetal, mineral, en todos los órdenes, aún en el ser humano en relación de sociedad y consigo mismo, como el hombre introdujo el pecado y con ello la mancha de corrupción, maldición, condenación a todas las cosas, el hombre ofendió en realidad en último a Dios, que es el creador de todas las cosas. ¿Cómo el hombre ahora puede solucionar el problema de una ofensa de carácter infinito y eterno, ¿sí? Puesto que el ofendido es Dios mismo? El ser humano, por ser un ser finito, ni aunque diera su propia vida, y si lo hubiese habido perfecta, ni aunque diera su propia vida a muerte como el castigo y la pena capital que hay para el ser humano, ni aún así puede saldar la deuda con Dios. Podríamos llenar 10.000 mundos de 10.000 millones de seres humanos y a todos entregarlos a morir como pena capital por el pecado, y aún así hubiese sido posible remediar la ofensa a un Dios infinito. ¿Cómo solucionar el problema que el hombre con su pecado se ha ocasionado y ha traído para toda la creación? La ofensa no es al orden creado en sí, sino al dueño y creador de todo el orden, a Dios mismo. ¿Cómo solucionar este problema? Es un problema de carácter infinito. Ni la muerte de todos los seres humanos, que somos finitos, puede remediar y pagar el precio de la ofensa, ¿sí? Solo Dios puede satisfacer a Dios. Si el ofendido es eterno y la ofensa es de carácter infinita, entonces el precio a pagar o a saldar tiene que ser de valor infinito. Solamente Dios puede satisfacer a Dios. El sacrificio perfecto y eterno que permita saldar la deuda que el ser humano introdujo en la creación y en su relación con Dios, solamente puede ser satisfecha por Dios. Pero acá tenemos un problema. Dios no puede morir. Él no tiene principio, él no tiene fin, él es eterno. Él es como se presentó en Éxodo 3:14, ante Moisés, él dijo, dile que yo soy, yo soy Yahvé, yo soy yo quien soy, significa el tetragramatón Yahvé, yo soy yo quien soy, el que eternamente soy, ¿sí? De esa manera, entonces, tenemos a un ser infinito y solamente lo infinito y eterno puede tener valor suficiente para saldar una deuda infinita y eterna, pero tenemos otro problema. Dios no es el ofensor. Dios es el ofendido y no hay más Dios. ¿Cuántas veces la palabra de Dios nos dice en los salmos sobre todo? ¿Quién como tú, oh Señor, entre los dioses? No hay nadie como tú. ¿Quién se me compara a mí? Dice el Señor. Entonces tenemos el problema que el orden creado no puede saldar la deuda que con su pecado introdujo en su relación con su creador, pero tampoco Dios, que es valor infinito, puede saldar por sí mismo una ofensa cuando él mismo es el ofensor. Y de allí viene la necesidad, ¿sí?, de la encarnación, porque tenía que ser alguien que viniendo del orden creado y en representación del orden creado como ofensor, se presente delante del ofendido y salde una deuda, pero a la vez eso que venga del orden creado tiene que haber sido también
en cierta medida increado, por cuanto su valor tiene que ser también infinito. Allí es donde explicamos la razón de la encarnación. El versículo 17 dice, por tanto tenía que ser, era una necesidad, tenía que ser, no había otra manera de hacerlo, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos, es decir, en la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, necesariamente tenía que ser uno como nosotros, para que en representación de la creación se presentara delante del Padre a satisfacer la deuda que como humanidad teníamos para con la santidad de Dios. Tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, y como dice el último, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. El Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, sin dejar de ser Dios, se hizo hombre para poder representar a la humanidad pecadora ante el Padre y saldar así la deuda que la justicia divina tenía para contra una humanidad pecadora. Hecho semejante a sus hermanos en todos. El versículo 14 ya nos decía antes, así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, es decir, nuestra naturaleza humana, él igualmente participó también de lo mismo, participó también de lo mismo. Acá entramos en el interesante tema de lo que es la encarnación y la persona del Hijo de Dios. Muchas teorías se han dado con esto ya de los primeros tiempos de la iglesia, acerca para decir, pero ¿quién era Jesús? ¿Sí? ¿Quién era Jesucristo? La persona, la naturaleza, ¿quién era? Tenemos las primeras concepciones, por ejemplo, de los docetistas. Los docetistas decían que Jesús que pisó la tierra realmente no tenía un cuerpo humano, sino que era una especie de fantasma, de un espectro, ¿sí? De un ser como espiritual, fantasmagórico allí, pero que no tenía un cuerpo. En realidad negaban toda naturaleza humana en Jesús, ¿sí? Por otro lado, tenemos la postura de los ebionitas, quienes negaban la naturaleza divina. Decían que este Jesús que había caminado de hoy para atrás 2000 años, ¿sí? En realidad no tenía una preexistencia, no era un ser divino. En general lo negaban los ebionistas. Los arrianos decían Jesús, los arrianos bien podrían ser los testigos de Jehová ahora. Jesús era un gran Mesías, dirían, un gran profeta, pero no era más que un gran ser creado. De todos los seres creados, Jesús es el mayor ser creado. Esto es lo que sostenían los arrianos, ¿sí? Por otro lado tenemos los eutiquianos. Los eutiquianos consideraban que lo que ocurrió cuando el Hijo de Dios se hizo también hombre, los eutiquianos dicen que se produjo una especie de fusión, de mezcla, en el cual, a consecuencia de esta fusión, ¿sí? Que tuvo lugar con la encarnación, de alguna manera se vieron modificados y disminuidos algunos aspectos del ser divino, y también modificados algunos aspectos de lo que hace al ser humano allí en Cristo, como que no era ni completamente Dios ni completamente hombre, sino una especie de mixtura en el cual había parte de Dios y parte de hombre, pero que no era totalmente Dios ni totalmente hombre. Los apolinaristas, por su parte, sostenían que en la concepción lo que ocurrió es que Jesucristo como hombre tuvo un cuerpo, como hombre tuvo un alma humana, pero que no tuvo un espíritu humano, sino que el espíritu de lo divino fue a cubrir ese espacio del espíritu humano. Otra especie de mezcla allí en cuanto a la concepción ocurrida en la encarnación. Los nestorianos son aquellos que sostuvieron una especie de que en Cristo había como dos personas, como dos seres, ¿sí? Y dos personas consecuentemente con ellos. Decían que a partir de la encarnación lo que tenemos son dos personas, una nacida, ¿sí? De María, y la otra desde la eternidad. Todas estas teorías no resisten argumento teológico alguno, menos cuando leemos que la palabra de Dios dice de manera claramente que se hizo uno como nosotros, de nuestra misma naturaleza, y fue semejante a nosotros en todo, participó en todo. La palabra de Dios dice participó también de lo mismo. Está diciendo que sin dejar de ser Dios, participó de nuestra misma naturaleza, ¿sí? Fue hecho con nosotros partícipes igualmente en carne y sangre, fue hecho igual que nosotros, y dice semejante a sus hermanos en todo, una sola persona en la cual todos los atributos divinos, ¿sí? Se les suman todos los atributos humanos, todo lo que hace que Dios sea Dios,
se ha unido a todo lo que hace que un ser humano sea un ser humano, espíritu, alma y cuerpo, bien ser material o inmaterial de un ser humano, lo que define un ser humano, fueron unidos a todos los atributos que hace a un ser divino, y como una sola persona, el Hijo de Dios, como una sola persona, reunió en sí todo lo que hace que como Dios siga siendo Dios, y a la vez, a partir de la encarnación, todo lo que hace un ser humano siga siendo un ser humano. Es gloriosa esta parte, es sorprendente ver cómo es que desde la encarnación, el eterno Hijo de Dios, que desde siempre fue Dios, sigue siendo y por siempre seguirá siendo Dios, pero a partir de la encarnación, el eterno Hijo de Dios también se hizo hombre, y desde entonces y para siempre, por los siglos de los siglos y toda la eternidad futura, seguirá siendo hombre. Es Dios con nosotros, es Dios y hombre, es el Hijo del hombre. Esto es lo que sí ocurrió en la encarnación. A partir de entonces, una sola persona, completamente Dios desde siempre y para siempre, a lo cual se suma desde la encarnación y para siempre, puesto que resucitó y está aún a la diestra del Padre como hombre también, continuará siendo siempre uno como nosotros, como hombre. Es importante notar que la palabra de Dios dice que se hizo en todo semejante a nosotros, ¿sí? Ahora vamos a ver la palabra semejante. ¿Por qué dice semejante? Porque había en un aspecto en lo cual, sí, en el Hijo de Dios, ya encarnado, Jesucristo, ¿sí? Fue semejante, pero no idéntico a nosotros. Y creo que la mayoría de nosotros ya podemos saber a qué me refiero, ¿sí? Que Él no tenía pecado, ¿sí? En otra parte, la palabra de Dios dice en Romanos, hecho como nosotros, mas sin pecado, ¿sí? Cristo no tenía pecado, no tenía una naturaleza pecaminosa, no tenía una inclinación interna al pecado. Tú y yo somos cristianos, gracias a Dios, justificados por el Señor y en camino de santidad, pero aún todos nosotros no solamente tenemos la mancha, la presencia, las viejas vestiduras, diríamos así, del pecado, sino que también tenemos de alguna medida una inclinación al pecado. Recuerdo haber leído tiempo atrás a John Stott, cuando ya pasando los 70 años de su edad, un gran escritor, un gran teólogo inglés, John Stott, muy conocido, sin muchos libros traducidos, no sé si no será uno de los autores más traducidos en el lenguaje castellano de la teología reformada. John Stott en una parte escribe y dice respecto de los varones cristianos, que llegó a la conclusión de que el 90% de los varones cristianos tienen problemas con el área de la sexualidad, mientras que el 10% restante encima es mentiroso, dice. Entonces, es interesante ver que un hombre de tanta trayectoria, ¿sí? Estaba reconociendo aún sus luchas con alguna área de su vida, porque en definitiva, todos los seres humanos, varones y mujeres, por más cristianos que seamos, tenemos alguna inclinación al pecado. Imaginemos ahora esto antes de que Cristo vino a esta vida, y no hace falta que nos imaginemos, simplemente lo recordemos, ¿sí? No solamente teníamos una inclinación, sino que éramos dominados por el pecado. A diferencia de todo esto, Cristo era semejante a nosotros, por cuanto tenía toda nuestra misma constitución que nos hace como seres humanos, pero Él era sin pecado y no tenía ninguna inclinación interna hacia el pecado. No había ninguna tendencia dentro de sí que los llevara a ser pecador, pues tanto tenía que ser el Cordero perfecto y sin mancha para hacer un sacrificio apropiado, ¿sí? Por último, uno podría pensar, si fue hecho semejante en todo y sin pecado, uno podría decir, pero de repente, ¿y las limitaciones? ¿Tenía límites o no tenía límites el Hijo de Dios cuando se hizo hombre? Claramente vemos en este pasaje, en muchos más, que ciertamente había limitaciones. Tenía limitaciones, vamos a ver cómo tenía sed, estaba cansado, algunas veces se sintió frustrado, perplejo, angustiado, sí, experimentó la muerte, ¿sí? Vamos a ver esto más adelante, pero uno podría decir, pero si Dios es ilimitado y se hizo hombre, al fin y al cabo, entonces, ¿cómo fue esto de que vivió y realmente tuvo pruebas o no tuvo pruebas? ¿Lo sabía todo o no lo sabía todo? Acá tenemos que ver que cuando de repente en la encarnación Dios se hace hombre sin dejar de ser Dios, también se autolimitó en muchas cosas.
aunque tuvo en sí siempre la disponibilidad absoluta de todos los recursos que como Dios tiene, decidió vivir entre nosotros y como nosotros. Y eso es importante para lo que vamos a ver en el tercer punto luego. No solamente decidió vivir entre nosotros, sino vivir entre nosotros como nosotros. Su transitar por esta tierra fue siempre no en dependencia sus recursos y sus disponibilidades, sino en dependencia absoluta del Espíritu Santo y con una confianza absoluta en el Padre, como un hombre ideal, como un ser humano allí en el propósito de Dios, ¿sí? Era necesario que fuese semejante a nosotros en todo, ¿sí? Y que fuese Dios, ¿sí? Porque como Dios iba a brindar un sacrificio eterno y perfecto ante el Padre por nuestros pecados, pero también tenía que ser uno de nosotros. De hecho, Hebreos 5 nos dice la palabra de Dios en el versículo 1 lo siguiente, hablando del sacerdocio de Cristo, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en las cosas que a Dios atañen. ¿Cuáles son las cosas que a Dios atañen? La redención cósmica, la salvación de toda la creación, incluida la salvación de la humanidad. Esto es la cosa que a Dios atañe, el plan de redención universal, pero debía ser tomado de entre los hombres, como ocurrió en la era de la ley mosaica, en cual el sacerdote era constituido de entre todos ellos para ingresar al lugar santísimo, ¿sí? En representación, ¿sí? De la humanidad ante Dios. Acá también era necesario que el Hijo de Dios hiciese hombre como una condición del sacerdocio tomado de entre los hombres para ser constituido a favor de los hombres delante de Dios, ¿sí? Dios no puede morir, habíamos dicho, pero el hombre muere. Y de eso somos más que conscientes. El hombre muere. Dios no puede morir, ¿sí? Pero Dios en Cristo, la segunda persona de y con ellos Dios, ¿sí? Porque también tenemos que ver que el Dios trino no son tres seres independientes, es uno solo, Dios en tres personas, ¿sí? Dios sí murió, Dios murió como hombre. Y uno puede decir, bueno, pero el ser inmaterial, el espíritu, nunca puede morir, de Dios es espíritu y no muere. Sí, pero recordemos que nosotros los seres humanos, para nosotros la muerte no es la extinción, ¿sí? Ni de nuestro cuerpo y mucho menos de nuestro ser interior. Lo que ocurre es una separación de nuestra parte física, de nuestra parte inmaterial. Ello ocurre, no hay una extinción. Dios tampoco fue extinguido en la cruz y ello lo sabemos, pero para poder morir en nuestro lugar, Dios se hizo hombre y en la cruz pendió no solamente un ser humano, sino Dios mismo en representación nuestra. Ese es el amor de Dios por nosotros. El Hijo de Dios se hizo hombre para que como sumo sacerdote en representación de los hombres, delante del Padre, ofreciera un sacrificio ante Dios en favor y en lugar de los hombres mediante su muerte, que es la pena capital del ser humano. De hecho, el nombre Jesús era una especie de etiqueta, diríamos así, en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Jesús significa la salvación es de Dios, la salvación viene de Dios. Es el Cordero, de alguna manera tipificado ya en el conocido sacrificio de Génesis 22, si no me equivoco, de Abraham e Isaac, en el cual Isaac tiene un sustituto, que era el Cordero provisto por Dios. Acá tenemos a Jesucristo. Jesús significa la salvación es de Dios. Jesús, cada vez que habrá escuchado su nombre o meditado en su nombre, sabía que él vino al mundo para morir. Él vino al mundo para morir, y no para sí, sino para nosotros, para beneficiarnos a nosotros, en nuestro favor, ¿sí? Hay una estatua muy conocida, nosotros la habremos visto, ¿sí? Que es el Atlas, ¿sí? Esa estatua que representa a uno de los dioses de la mitología griega, en el cual aparece aquel hombre bien forzudo, casi haciendo sentadillas, diríamos así, llevando en sus hombros el mundo, ¿sí? Este atlas de alguna manera nos debe llevar a pensar en Jesucristo, quien durante 33 años se cargó sobre sus lomos, diríamos así, mientras caminó esta tierra, todo el universo, se lo puso encima y se lo llevó
hasta la cruz, ¿sí? Se cargó con todos los problemas que nuestro pecado había ocasionado al universo. Se los llevó en sí 33 años, ¿sí? Mientras vivió entre nosotros, ¿sí? Y los solucionó en la cruz, ¿sí? Por tanto, dice el versículo 17, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen. Ya dijimos que en lo que a Dios atañen se refiere al plan de redención, al plan de salvación. Y hay dos características que encierran la actitud con la cual nuestro Señor Jesucristo llevó a cabo este bendito plan de redención, en lo que la parte ejecutiva a él le correspondía dentro de la economía, ¿sí? De la Trinidad. Misericordioso y fiel. Cuando se hizo hombre y llevó a cabo su ministerio en la tierra, luego su pasión y su resurrección, ¿sí? Mostró una misericordia enorme. Ya habíamos dicho antes que Juan 3:16, cuando dice de tal manera amó Dios al mundo, que el amor no era que Dios había encontrado algo atractivo en nosotros, ni lo ha encontrado antes, ni tampoco lo va a encontrar ahora como cristianos. No hay atractivo alguno en nosotros. El escogido no somos nosotros. Eso es importante que lo tengamos siempre en cuenta. El escogido de Dios, aquel por el cual dijo el Señor, el Padre 3 veces por lo menos del cielo, siempre fue el Hijo, ¿sí? El escogido de Dios, siempre de Dios Padre va a ser el Hijo. Nosotros no somos, ni seremos, ni lo fuimos escogidos por Dios. Sería una gran ofensa pensar que Dios pudiese encontrar algo que expresara su complacencia que la imagen misma del Hijo, ¿sí? El escogido fue solamente el Hijo. Si nosotros nos abrazamos al Hijo, gozamos con todas las prerrogativas y bendiciones, ¿sí? Y todo el acceso libre y abierto que tiene el Hijo hacia el Padre, pero separados de Él, como Jesús mismo lo dijo, nada, 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 nada podemos hacer, ¿sí? Y eso es algo bendito saber de que a pesar de que Él era el escogido, el santo, el amado, el único, aún así Él nos miró con misericordia, porque dice que cuando se hizo hombre, se destacó su misericordia, su carácter misericordioso. Misericordia que no tuvo el Hijo para con el Padre Celestial, ¿sí? Porque el Padre no es digno de compasión. La misericordia lo tuvo con nosotros. Dios se hizo hombre para llevar a cabo su plan de redención porque nos tuvo misericordia, no porque fuimos seres que lo embelezamos con nuestras buenas dotes, capacidades y actitudes. Esto no ocurrió ni antes ni va a ocurrir ahora. Jamás habrá algo que le llame atención de nuestra parte. Lo que tenemos simplemente acá es que asumió su sacerdocio en relación a nosotros por misericordia. Misericordia es compasión para con el caído y el perdido, ¿sí? Pero también con respecto al Padre lo hizo de manera fiel. He aquí yo vengo para hacer tu voluntad, dice Hebreos más adelante, tomando palabras, ¿sí? De labios del Señor Jesucristo. Con respecto al Padre, ejerció su sacerdocio de manera fiel. Con respecto a nosotros, lo hizo de manera misericordiosa. Se encarnó, se hizo hombre porque fue fiel al Padre. Y con respecto a nosotros, porque nos tuvo misericordia. Para que nos quede claro, nos tuvo lástima, ¿sí? Y eso ataca todo orgullo en nuestra parte. Y eso tiene que ser así, para que nosotros siempre tengamos en claro cuán dependientes somos de esa gracia del Señor. Aquí es importante darnos cuenta que cuando habla de la encarnación y de este fiel y sumo y misericordioso sacerdocio, apunta sobre todo este sacerdocio a la propiciación por nuestros pecados. Se hizo hombre semejante a nosotros y desempeñó su labor sacerdotal de manera fiel y misericordiosa, sobre todo en la cruz. Se hizo hombre, dice, para propiciación por nuestros pecados, por los pecados del pueblo. Propiciación es una palabra griega, hilasterión, en la cual hace referencia al propiciatorio, del cual ya habremos escuchado alguna vez. Es esa parte de una especie de tapa cubierta en oro que estaba que hacía una especie de tapa del arca de la alianza, abajo de la cual estaban, entre otras cosas, las tablas de los 10 mandamientos, ¿sí?
y sobre el cual estaban los querubines que formaban una sola pieza con la tapa, también revestidos en oros, mirando con sus alas, diríamos así, hacia el centro, y en el cual la Shekinah o la gloria de Dios se manifestaba. Abajo estaba la ley, por encima la gloria, la Shekinah de Dios. Y este propiciatorio una vez al año, ¿sí? En la fiesta, en el día de la expiación de Yom Kippur, el sumo sacerdote ingresaba al lugar santísimo y derramaba sangre de un sacrificio de un cordero que debía ser joven y perfecto, sin ningún defecto exterior, derramaba y manchaba, ¿sí? Rociaba esta tapa del propiciatorio con sangre, de alguna manera simbolizando que era necesario el derramamiento de sangre para estar en cuenta a Dios, para tener una relación con Dios, allí en su Shekinah, con aquello que estaba debajo de la ley, que es la humanidad. Esto no quitaba el pecado en el Antiguo Testamento del pueblo, pero representaba y constituía una promesa de aquello que iba a suceder con Cristo. De repente ahora Cristo se hizo hombre, nuestro Cordero perfecto, el Cordero perfecto de Dios, el Cordero que viene no del hombre, sino de Dios, ¿sí? Y Dios mismo es el sacerdote que, Dios en el Hijo, Jesucristo es en sí mismo el sacerdote quien ofrece al Padre el sacrificio perfecto, ya no de corderos, ¿sí? Porque como dice la palabra de Dios en el Salmo 50, si no me equivoco, ¿sí? Que todos los animales, ¿sí? Que hay en el mundo son suyos, ¿sí? En cambio, Cristo, Él es mismo el sacerdote que en la cruz, ¿sí? Tuvo lugar en su muerte y luego ascendió y llevó al mismo tiempo que en ese momento, hace 2000 años, en la cruz estaba ocurriendo un suceso visible, porque no ocurrió, como dice el apóstol Pablo en defensa ante el rey Agripa, no fue toda la crucifixión algo que ocurrió allá en un lugar escondido en algún rincón del universo, sino en la misma Jerusalén, a la vista de todos, al mismo tiempo que estaba ocurriendo eso en la cruz, estaba ocurriendo algo en la esfera espiritual, algo en el mundo espiritual, en ese mismo momento en el cual el Hijo del Hombre, Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, estaba colgada en la esfera espiritual. El Hijo del Hombre estaba ingresando en el verdadero santuario, en el celestial, y llevando un sacrificio perfecto, la sangre no de un animal de este mundo, sino su propia sangre, ingresando ante la santidad gloriosa del Padre para entregar un sacrificio perfecto de una vez y para siempre, como dice la palabra de Dios. El mismo sacerdote ofició y es quien se ofreció a sí mismo, no ofreció a otro, se ofreció a sí mismo como un sacrificio perfecto. Y lo importante de destacar es que no lo ofreció por sí mismo. El sacrificio que ofrecía el sacerdote levítico debería ser primero, el de la ley mosaica, primero por sí mismo, por el sacerdote, y luego un sacrificio por el pueblo. Cuando allí en el trasfondo espiritual de lo que ocurría en la cruz, el Hijo de Dios ingresaba al santuario celestial llevando su vida misma en sacrificio. No lo hizo en sacrificio por sí mismo, pues él no necesitaba sacrificio alguno para satisfacer ninguna deuda suya para con el Padre, puesto que es el unigénito, santo, único en su género, impecable y justo Hijo de Dios. Jamás necesitó nuestro sumo sacerdote hacer, a diferencia de los sacerdotes mosaicos, un sacrificio por sí mismo. Esto se llama y tiene mucha relación con lo que también es la obediencia activa de Jesucristo, ¿sí? Obediencia activa significa que en toda su vida vivió de una manera perfectamente armónica con la voluntad del Padre. Ni en pensamientos, ni en proyectos, ni en deseos, ni en palabras, ni en acciones, ni en omisiones durante los 33 años de su vida hubo jamás, jamás, jamás en toda la vida de nuestro Señor Jesucristo pecado alguno, error alguno, jamás erró a la voluntad de Dios y jamás transgredió la voluntad de Dios. Él no necesitaba sacrificio por sí mismo. Él entra y sale, diríamos así, cuando quiere, como hijo por su casa. Y también esta palabra la va a utilizar el autor de Hebreos más adelante cuando hace una diferencia entre Moisés como siervo de la casa de Dios y Jesucristo como el hijo de la casa de Dios, aunque hablando de la iglesia. Pero aún del reino espiritual todo, Dios en el Hijo o el Hijo de Dios puede entrar y salir, por así decirlo, cuantas veces quiera, ¿sí? Porque es su casa y no tiene que ofrecer un sacrificio por sí mismo. El Señor Jesucristo, cuando murió en la cruz e ingresó al verdadero lugar celestial en sacerdocio y ante el santo y justo Padre, no lo hizo jamás llevando un sacrificio por sí mismo porque no lo necesitaba, sino que lo hizo por nosotros. Y esto está relacionado con lo que se conoce como la obediencia pasiva, ¿sí? Esto es importante tener en cuenta también.
Ningún ser humano, no hay justo ni un uno, ninguno de entre los mortales, ninguno de nosotros pudo jamás ni podrá jamás cumplir la ley de Dios. Y yo no te voy a decir que Cristo la cumplió una vez, yo te voy a decir algo, Cristo la cumplió 2 veces en manera perfecta. No es que Cristo simplemente cumplió en su vida terrenal con toda la ley una vez, la cumplió 2 veces, del derecho, digamos así, del revés, de los dos lados. Por un lado, fue el único que vivió una vida en perfecta armonía con la ley de Dios. Eso se llama la obediencia activa, ¿sí? Y en manera pasiva, porque también la ley dice que la paga del pecado es la muerte. Y cuando Cristo se identificó con nuestra naturaleza humana, y luego esa identificación tuvo lugar también en el bautismo, porque el bautismo en el río Jordán de Juan el Bautista era un bautismo para los pecadores. Y Cristo no necesitaba ser bautizado, pero él se quiso poner también ahí la camiseta nuestra de pecadores. Entonces, Cristo como justo no merecía morir porque él cumplió la perfecta ley de Dios como hombre, pero a la vez, cuando se identificó con nosotros y se puso la camiseta de pecador ya desde el establo de Belén, luego de vuelta lo reafirmó allí en el bautismo, que era para pecadores en el Jordán, se puso nuevamente delante del público, diríamos así, la camiseta de pecadores, se identificó con nosotros y lo hizo hasta la cruz, ¿sí? En todo esto vemos también otro cumplimiento de la ley de Dios, porque la paga del pecado es la muerte. Y si bien él no tuvo pecado en sí mismo y no necesitaba ni debía morir por sí mismo para saldar ninguna deuda que él no tenía con Dios, él en cambio en nuestro lugar fue tratado como pecador, dice la palabra de Dios. Fue tratado como un pecador porque se puso nuestra camiseta y llevó nuestra ofensa delante del Padre y fue tratado como pecador, aunque sin pecado, sufrió nuestro pecado y así satisfizo la justa demanda de la ley. El que peca debe morir y Cristo sin pecado murió en lugar nuestro. 2 veces cumplió la ley, en manera activa y en manera pasiva. De hecho, tanta relación hay entre estas dos obediencias que si él no hubiese tenido una obediencia activa, su obediencia pasiva no hubiese tenido eficacia alguna, porque era necesario que viva de una manera limpia y pura para que su sacrificio sea perfecto. Tanto la obediencia activa como la obediencia pasiva de Cristo son las dos caras de una misma moneda. Él cumplió 2 veces la ley, podríamos decir, y solamente él lo pudo hacer. Por lo tanto, hermanos, en primer lugar, tenemos que Cristo se hizo hombre para remediar el tremendo problema que nosotros teníamos, ¿sí? Delante de Dios el Padre, justo y santo. La deuda, es importante también notar que no la tenía el Hijo de Dios con el diablo y nosotros no teníamos ninguna deuda con el diablo. Como dice Anselmo, uno de los primeros padres de la iglesia, lo único que Jesús le debía al diablo era castigo, ¿sí? Y nada más. La deuda que nosotros teníamos era para con Dios, ¿sí? La deuda que teníamos era para con Dios. Cristo tomó nuestro lugar, se hizo hombre, semejante a nosotros en todo, mas sin pecado, vivió una vida perfecta, preparó toda su vida. Nosotros vemos por allí cuando sabían hacer las competencias, no sé si se hacen aún de Miss Universo o de alguna elección en el cual se preparan las mujeres con algunas dietas y van a clases de modelaje y cuestiones así. Bueno, después de todo no deja de ser para un evento que para ellas les resultara gratificante vivirlo, ¿no? O un jugador de fútbol, un deportista también se prepara de una u otra manera para un determinado evento en el cual viene un disfrute tanto interno como externo. Pero démonos cuenta, y es importante que nos quedemos con esto también en esta mañana, Jesucristo se preparó durante toda su vida, desde su más tierna infancia, su niñez, su adolescencia, ya sabía él cuáles eran los negocios del Padre. A los 12 años, él sabía qué era lo que al Padre le atañe con respecto al Hijo y a la humanidad. A los 12 años, él dijo: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Él estuvo preparándose durante toda su vida para morir en lugar tuyo y en lugar mío, en lugar nuestro y en lugar de la humanidad toda. Si bien en este texto dice por los propiciación por los pecados del pueblo, no olvidemos que versículos antes, 9:10, dice que el Hijo gustó la muerte por todos, por toda la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice la palabra de Dios, que dio a su Hijo, ¿sí? Es notorio ver semejante misericordia y compasión que el Hijo nos tuvo, y este amor
inmerecido con el cual nos amó, para prepararse durante toda su vida para morir en lugar nuestro, para de esta manera saldar de una vez y para siempre nuestra deuda ante la santidad, la justicia, la perfección de un juez del universo justo. Todo el orden cósmico se encontraba bajo condenación, y aún quienes no están unidos a Cristo se encuentran bajo condenación. Por la gracia de Dios, nosotros podríamos partir días más, días menos que estemos en este mundo, vamos a partir, pero sabemos que no tenemos el problema ya de cómo vamos a encarar a nuestro Padre, al Creador y Señor Dios del universo. Tarde o temprano, el máximo asunto que tendrá todo ser humano, y si los últimos días o minutos antes de partir de este mundo lo hace de manera consciente, ya no le preocuparán las deudas, ya no le preocuparán las reformas que hay que hacer en la casa, ya no le preocupará el jefe que pueda tener o la jefa que pueda tener que le causa problemas, ya no andará renegando con problemas familiares, ni con vecinos, ni nada. Les aseguro que lo único que va a importar cuando estemos cerca, ya diríamos así, oliendo la muerte física, lo único que nos va a importar en ese momento es que vamos a un encuentro, vamos a tener una audiencia sublime y majestuosa, todos, grandes y pequeños, de pie ante el trono. Allí lo único que va a importar, aún antes de partir de este mundo, en nuestros últimos momentos de acá, será cómo vamos a estar delante de aquel Rey, Señor, soberano, dueño, creador, justo, santo, limpio y puro. Allí es bueno darnos cuenta que nosotros podríamos ir con plena certidumbre de fe y confianza, sabiendo de que el Hijo de Dios, de una vez y para siempre, saldó nuestra deuda delante de la santidad de Dios, que no hay que temer y que podemos refugiarnos siempre en el Hijo. Para quienes están unidos en fe al Hijo, sabemos, como dice Romanos 8:1, ya no hay ninguna condenación, no hay ninguna condenación, no hay condenación para quienes están en Cristo Jesús. Hermanos, hasta acá vamos a llegar hoy porque veo que se me fue el tiempo. Todavía tengo bastante para desarrollar, pero no lo quise hacer a las apresuradas porque me parece un tema muy, muy importante que siempre lo tengamos en cuenta. Dios mediante, bueno, vamos a ver cuándo seguimos, ¿sí? Es importante tener en cuenta, sí, que de las tres bendiciones que podemos ver en la encarnación de Jesús, un motivo por el cual se hizo hombre fue para saldar nuestra deuda para con Dios como una humanidad pecadora, y que no teníamos otra manera, porque como dice la palabra de Dios en Romanos, en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación. Qué bueno es saber que tenemos salvación, reconciliación y paz para con Dios por lo que Cristo hizo por nosotros. Bendito sea tu nombre, Señor. Te damos gracias, Cordero de Dios, Cordero que quita el pecado del mundo. Te damos gracias, Padre, por haber entregado a tu Hijo. Te damos gracias, Jesucristo, Hijo de Dios, por haber gustosamente aceptado hacerte uno como nosotros, y en tu humillación, humillarte hasta la muerte, fiel al Padre y muerte en cruz. Y lo hiciste para la gloria del Padre, para vindicar la justicia divina y a la vez para que podamos ser declarados justos ante el Padre. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por revelarnos estas cosas. Gracias por persuadirnos y por darnos la convicción, ¿sí?, de que no hay otro camino y tampoco buscamos otro camino. De nosotros mismos, Señor, no estamos orgullosos, pero orgullo tenemos, Señor, gustoso, ¿sí?, en la persona del Hijo de Dios, que se hizo hombre para morir en favor nuestro, en nuestro lugar, para la gloria de Dios, para nuestra redención. Que esa seguridad, Señor, sea motivo de dicha en cada día de nuestras vidas, y que cada día podamos, Señor, permanecer firmes en unión al Hijo, en fe, Señor, sabiendo que nuestra confianza está
en su persona, en su vida perfecta, en su pasión y en su resurrección. Te damos gracias, Padre, porque en su resurrección has vindicado al Hijo, has declarado perfecto su sacrificio y has dado esperanza a todo aquel que se aferre a esa cruz, sabiendo de que el sacrificio fue aceptado. Ya no hay condenación para tus hijos, para tus hijas. Te damos gracias, Señor, por el bendito método que has escogido para que tu misericordia y tu justicia se besen en la cruz, para tu gloria, para nuestra salvación. Amén, Señor. Bendiciones, hermanos.